Bueno, pues muy buenas tardes. Volvemos con el de tú a tú y hoy estamos un poco con el tema de actualidad. Y el tema de actualidad tenemos a una persona que nos ha acompañado muchas veces en las tertulias, en los debates. Él pertenece a Izquierda Unida de Medina del Campo y le conocen todos ustedes. Pero hoy está aquí porque le han nombrado secretario, leo textualmente, de Organización, Extensión Territorial y Electoral de Izquierda Unida de Castilla y León. Y tengo conmigo a Jorge Barragán. Jorge, muy buenas a todas. Bueno, primero enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Por el cargo. Y me gustaría que me dijeras, primero, ¿qué implica este cargo? Implica que nosotros, este proceso viene de la Asamblea Federal de Izquierda Unida que se celebró en diciembre de 2012, en la que se reeligió la dirección de Cayo Lara. Por lo tanto, durante el 2013 se hacen los procesos de las federaciones de todo el Estado y los procesos provinciales. Entonces, en Castilla y León nos tocó en octubre, en el que elegimos la dirección de Castilla y León, que es el Consejo Político. El Consejo Político pues, es el órgano que dirige la organización entre asambleas, es decir, de 4 años. Y en ese Consejo Político, a través que se convoca, se han realizado las asambleas provinciales, es decir, son dos procesos, asambleas regionales y asambleas provinciales. Y entonces, en total, formamos 52 personas el Consejo Político, y ese Consejo Político, como 52 personas, no es operativo para realizar las tareas del día a día. Entonces se elige una ejecutiva de 10 personas, que es la que formo yo con otros compañeras y compañeros, para dirigir la organización en el día a día. Entonces el Consejo Político se reúne cada 3 meses para tratar los temas generales, es decir, un plan de trabajo, una decisión del voto en las Cortes sobre los presupuestos autonómicos, proposiciones de ley que se llevan a las Cortes, a diferentes provincias o diferentes ayuntamientos de envergadura, y la ejecutiva pues, es el órgano más o menos que se reúne todas las semanas para el día a día. Jorge? 10 personas. 10 personas formáis el órgano. Hombre, hay una cosa que también es cierta, y parece que viene implícito con el cargo. Se supone que esto podría implicar que en la siguiente legislatura, en la siguiente lista de las elecciones, podrías estar, digamos, bien posicionado para las Cortes de Castilla y León, ¿no? Bueno, normalmente. Normalmente, así ha pasado. Es decir, puede que en las próximas pueda pasar lo que sea, pero hasta ahora el que estaba en este cargo venía ocupando el número 2. Bueno, nosotros, como sabemos, todavía no hemos iniciado el proceso de elección de las candidaturas. Por ejemplo, en Medina del Campo se va a celebrar durante el año que viene, en julio, a partir de julio se abrirá el proceso, y a nivel regional todavía no lo hemos abierto, pero más o menos será más o menos en julio también. En el tema de las confección de las candidaturas, pues como sabemos, las candidaturas autonómicas son por cada provincia, es decir, en cada provincia se elegirá sus cabezas de lista, y exceptuando al candidato a la presidencia de la Junta, que se elige por la provincia y por la circunscripción de Valladolid. Y nosotros, bueno, en Izquierda Unida no tiene por qué corresponder los cargos políticos con los cargos institucionales, pero es lógico que las personas que ocupan los cargos de responsabilidad en la organización, y para eso han sido elegidos por los compañeros y compañeras, pues estén a disposición de la organización para elaborar las candidaturas y las listas electorales, ya sean en municipios, ya sea en las Cortes de Castilla y León o donde requiera la organización. No es ninguna locura ver a Jorge Barragán como número 2 en las siguientes listas a las Cortes de Castilla y León, lo que sería como medinense, el medinense que en intenciones, luego puede salir o no puede salir, pues luego podremos hablar de las encuestas, lo que da, lo que no da, porque esto está siendo un baile tremendo con el tema de las encuestas, pero podríamos ver a Jorge Barragán como número 2 en las candidaturas de las Cortes por Valladolid en Castilla y León, me imagino. Bueno, eso todo dependerá en relación a quién sea el candidato o quién no sea el candidato. Es decir, ahora hemos elegido un coordinador y un consejo político y una dirección. Es decir, si el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León es un hombre, yo no voy a poder ser número 2 porque como hemos aprobado que tengan que ser listas paritarias, es decir, tendría que ser hombre, 3. Mujer, hombre. Si darse la casualidad que fuese una mujer la candidata a las Cortes de Castilla y León, a la presidencia, pues sí podía darse la circunstancia. Pero vamos, es el proceso de la elección de candidaturas, tanto en los municipios como para las Cortes, que se hará en cada provincia, con el caso específico de Valladolid, que elegimos al candidato a la presidencia de la Junta, es un proceso, aparte que abrimos de la Asamblea que elige los cargos políticos organizativos, y bueno, trataremos a partir de julio más o menos el calendario de elaboración de listas y el método de elaboración de listas. Por ejemplo, en la provincia de Valladolid se ha aprobado que se va a hacer a través de primarias. En el nivel regional pues todavía no hemos aprobado si el método va a ser a través de primarias o va a ser a través de los órganos de Izquierda Unida. Oye, ¿cuántos años tienes, Jorge? Tengo 28 años. 28 años, ¿has estudiado? He hecho técnico superior en actividades físico-deportivas, que es un ciclo formativo de educación física.
luego he hecho la diplomatura de Trabajo Social y ahora estoy estudiando por la UNED Ciencias Políticas. ¿Y trabajas actualmente en algo? Sí, estoy trabajando con unos compañeros haciendo actividades deportivas, de ocio, multideporte y demás, tema pilates, gimnasia, mantenimiento, pádel, tenis, actividades de montaña y demás, y organizamos actividades por la provincia, los pueblos y demás, y de momento estoy en eso. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Y le pasará a mucha gente, cuando una persona ve a una persona joven como tú, muy metida en la política, porque tú llevas bastante tiempo metida en la política, dice, ¿por qué? ¿Qué diferencia a Jorge Barragán de estos jóvenes tan criticados que buscan la política como un medio de vida? Porque tienes que reconocer que hoy en día, en muchos casos, hay gente que está apuntada a seguir las políticas, más que yo creo que por ideologías, como ya un modo de vida. Y de hecho, todavía no quiero decir nombres, pero si yo miro para atrás, gente de nuevas generaciones, digo no nuevas generaciones, sino de los jóvenes de los partidos políticos, fundamentalmente mayoritarios, porque son los que luego han tenido responsabilidad política, la verdad es que ahí siguen todavía, desde cuando entraron de jóvenes, ¿no? Y eso ha abierto mucho la puerta a que mucha gente se apunte a la política como medio de vida. ¿En qué te diferencia a ti de este tipo de personas que criticamos tanto? Bueno, yo creo que no hay clase política, yo creo que hay diferentes clases de políticos, y los políticos, como los restos de la ciudadanía, tenemos nombres y apellidos, y hay gente que entra en la vida política institucional para dedicarse a ello y para obtener recursos o su medio de vida sobre la política. Pero yo creo que la política es todo, es decir, yo nunca he sido un cargo institucional, pero yo llevo haciendo política y me considero político desde que entré a militar en Izquierda Unida en diferentes responsabilidades. ¿Qué fue hace cuánto? Pues entré a militar, yo era simpatizante antes de cumplir los 18 años, pero a partir de 18 años empecé a militar, porque hasta los 18 años en Izquierda Unida no te puedes inscribir, y más o menos pues unos 10 años llevo militando en Izquierda Unida, pues diferentes responsabilidades, sobre todo en el área juventud, en Izquierda Unida Jóvenes, a nivel provincial, a nivel regional, y ahora pues hemos dado el paso a nivel de la dirección regional, sobre todo porque en Izquierda Unida siempre hemos defendido, y sobre todo los jóvenes, y yo creo que lo que tenemos que reclamar en todas las formaciones políticas es que hay una mezcla entre juventud y experiencia, es decir, tenemos que representar a todos los sectores de la sociedad y no representan todos los sectores de la sociedad las cúpulas de los partidos políticos actualmente. Y por lo tanto, nosotros cuando ahora en Izquierda Unida hemos tenido la oportunidad de asumir un cargo de tanta responsabilidad como es el secretario de organización, que es el que coordina el trabajo interno de toda Izquierda Unida, pues no nos podíamos echar para atrás y por lo tanto estoy aquí y con muchas ganas de ello. Yo creo que Izquierda Unida, sí que es cierto que Izquierda Unida en Medina del Campo en los últimos años ha cogido peso a nivel regional, vamos a decirlo, no a nivel provincial, porque a nivel provincial podría tener un peso dado que estamos en la segunda población más importante, pero sí que es cierto que ha habido un movimiento, y en el cual tú has vivido, porque sí que ha habido un movimiento con la entrada de Izquierda Unida, la vuelta de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Medina del Campo, la vuelta de Izquierda Unida a la política, incluso volví a la política. Quiero recordar que un par de años antes, y si me equivoco en algo me corriges, yo quiero recordar que un par de años antes de entrar Paco de la Rosa en el ayuntamiento, que fue el primero que volvía al ayuntamiento, después de estar unos años sin representación municipal, Izquierda Unida pegó un giro donde volvió a entrar en la sociedad, más allá de su representación municipal. Y tú sí que es cierto, porque justamente van a hacer unos 9 años o así, sí. Y te pilló justamente con la militancia tuya, sí, o con la entrada a los 18, 19 años, te pillaría. Exactamente, fueron las elecciones de 2003, yo no pude votar ni pude ser apoderado porque estaba simpatizante pero no tenía los 18 años. Y a partir de eso, que tuvimos unos resultados bastante desastrosos, claramente, no sacamos representación y nos quedamos bastante lejos de sacar representación, pues la organización tuvo que hacer autocrítica y tuvo que cambiar el rumbo organizativo. Entonces estuvimos 2 años más o menos intentando construir la organización y a partir de ahí elegimos a Paco como coordinador local y empezamos conjunto con él y hacer un consejo político de mucha gente que se empezó a animar al proyecto, pues en las elecciones de 2007 conseguimos 600 Pero 2 votos. años antes, ya antes de tener representación, ya se empezó a ver otra vez a Izquierda Unida en la calle, digo. Sí, realmente yo creo que la política tenemos que, sobre todo en los ámbitos municipales, hay que coger 2 patas. Es el tema institucional. Si estás en las instituciones, pues tienes totalmente el acceso, sobre todo a la información, para trabajar los temas.
es decir, y luego el tema de la calle, el tema de la actividad política que puedas hacer, es decir, pues nosotros cuando reivindicamos el tema de las cláusulas suelo, o cuando estamos tratando ahora el tema del derecho a la mujer para poder decir sobre su propio cuerpo, pues eso no solo se hace en las instituciones, la política no solo se hace en las instituciones, también se hace en la calle, y ese proceso que dices tú tuvo que seguir 2 años antes de que consiguiésemos sacar representación en el ayuntamiento, porque yo creo que Izquierda Unida no tiene una maquinaria mediática, ni tiene una maquinaria electoral y económica para ganar unas elecciones o para conseguir representación en un mes. Jorge, es decir, tenemos que hacer un trabajo durante los 4 años para poder entrar en las instituciones. Tengo que hacer un lapsus en eso. Medina del Campo, a nivel Medina del Campo, con los medios de comunicación, los que hay, los de aquí, los de la acera de enfrente, todos, yo creo que han sido bastante coherentes. Medina del Campo es un sitio que en ese sentido se salva bastante bien de otras zonas, de Madrid y de otras zonas, donde yo creo que los partidos políticos como Izquierda Unida han tenido casi en su parte de representación, con la representación que han tenido unas cuotas de antena, de debates, de todo, y muy importantes con respecto. O sea, que Medina del Campo, en ese sentido, y defiendo a todos los medios de comunicación de Medina del Campo, ha sido una isla bastante buena con respecto a otros sitios como puede ser Madrid, donde hay periódicos nacionales, o donde hay otro tipo de... o incluso Valladolid capital, Voy a puntualizar el tema de los medios mediáticos. No me estoy refiriendo a los medios de comunicación, como puede ser el de esta cadena o otros medios de comunicación que han tenido un trato con Izquierda Unida correcto. Me refiero a que yo solo en el ámbito de juventud, cuando voy a una tertulia, van mis compañeros de jóvenes con su asesor de imagen, con el discurso hecho, preparado, si tienes que ir con una corbata, si tienes que ir con una camisa, es decir, tienen una capacidad mediática, a qué horas tienes que hacer la rueda de prensa, contactos y el tema maquinaria electoral, es decir, dónde tienes que hacer los anuncios, en qué medios, en qué momento, en qué lugares, es decir, yo me refiero a la maquinaria de los partidos, no me refiero a lo de los medios de comunicación, que yo creo que en Medina del Campo, sobre todo, pues tener un trato objetivo a los diferentes partidos, que sobre todo los que tienen representación en el ayuntamiento. No, lo digo porque es verdad, todos los medios, no los nuestros. Yo creo que en Medina todos los medios han sido muy ecuánimes, todos los que estamos, sin excepción de ningún tipo, han sido bastante ecuánimes normalmente con todos los partidos políticos, y así tengo que decirlo tanto por los míos como por los de los demás, que creo que se ha tenido, cosa que en otros sitios, y además tengo quejas de otros sitios que están encantados de venir a Medina, porque dicen, Medina podemos hablar de lo que sea y donde sea, y cada vez que tenemos que dar una rueda de prensa, por lo menos se nos escucha, nos corresponderán, pero es verdad que Medina tiene una buena influencia en cuanto a medios. Bueno, Izquierda Unida parece que está dando un salto, o entramos en una etapa distinta a Izquierda Unida, y la etapa distinta no viene tanto en el nivel de pensamiento de la propia Izquierda Unida, como en el nivel de aceptación de la sociedad sobre el pensamiento de Izquierda Unida, ¿vale? Yo entiendo que Izquierda Unida tampoco ha cambiado sensiblemente su postura, sino que ahora mismo su postura está más aceptada por la sociedad, con lo cual hay unas expectativas mayores. Yo no sé si eso también se nota dentro del partido. Hombre, por supuesto, es decir, nosotros en Izquierda Unida no queremos lanzar las campanas al vuelo, porque luego también conocemos, yo incluso cuando llevo muchísimos años militando, también conocemos muchos domingos llorosos, es decir, muchos días que a las elecciones que hay muchas expectativas y luego no se producen, por lo tanto hay que mantener la calma, pero los sondeos, las encuestas de opinión electorales pues dan ánimo a seguir, y sobre todo yo creo que más que dar ánimo nos están produciendo mucha exigencia, es decir, antes la sociedad no exigía que ocupásemos tantos espacios a Izquierda Unida como nos está exigiendo ahora. Me estoy refiriendo a ir a todas las manifestaciones, a asistir a todos los movimientos sociales, a opinar sobre todas las cosas. Por ejemplo, yo el sentir que he tenido, antes todas las organizaciones, asociaciones de vecinos, organizaciones deportivas, culturales, no pedían reunirse con Izquierda Unida, ahora están pidiendo reunirse con Izquierda Unida porque como podemos tener un ascenso electoral, pues podemos tener capacidad de decisión y la gente, la ciudadanía, sobre todo los sectores sociales, quieren saber lo que piensa Izquierda Unida. Uno de los ejemplos que yo tenía cuando en el último comité de dirección regional nos explicaban que la Embajada de Alemania y la Embajada de Francia habían pedido sendas reuniones a la dirección de Izquierda Unida Federal para saber cuál era el posicionamiento de un hipotético acceso al gobierno de la nación. Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos que exigirnos más, tenemos que ser mejores y sobre todo hacer más organización. Y sobre todo, aunque estamos haciendo electoralmente, nosotros no queremos ser
un partido que posibilite gobiernos. Es decir, lo que tenemos que hacer es construir una alternativa de poder tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Ahora somos realistas que hoy en día, a fecha de hoy, no somos alternativa de poder, pero es una alternativa de poder que la que estamos intentando construir. La estamos intentando construir haciendo frentes y coaliciones con otras organizaciones políticas del ámbito autonómico y el ámbito estatal de la izquierda para intentar construir entre todos una alternativa al Partido Popular y al Partido Socialista. Puedo poner el ejemplo de ANOVA en Galicia, de la Xunta Aragonesista en Aragón y otras organizaciones como SICV, Iniciativa per Catalunya en Cataluña, y otras organizaciones como Hemos Tendido la Mano, como puede ser ECUO, como pueden ser otras organizaciones y movimientos sociales que creemos que es el momento que la ciudadanía que nos está reclamando otras cosas, es el momento de que la organización de Izquierda Unida sea generosa y se deje de mirar el ombligo y nos abramos a la sociedad para construir una alternativa de poder. Pero esto tiene una cara B, Jorge, y la cara B la tiene porque hasta la Izquierda Unida se le han perdonado muchísimas contradicciones, porque claro, cuando uno ve que alguien no tiene posibilidad de acceso al poder, pues muchas veces salen los medios, dice cosas y la gente no es crítica, o sea, lo deja como, bueno, le está pasando ahora a otros partidos que intentan abrir ese hueco dentro del espectro político, que bueno, a veces hacen declaraciones y los medios de comunicación como que no le damos mucha importancia porque entendemos que bueno, son declaraciones minoritarias. Cuando un partido va cogiendo un nivel de aceptación y va cogiendo mayorías y va cogiendo cuotas de poder, tiene que explicar ciertas contradicciones. Y yo quería entrar en alguna de ellas. Por ejemplo, en el tema de unas personas como Izquierda Unida que siempre han defendido, y perdóname que lo diga así la expresión, el quitar las fronteras, que han sido siempre de quitar fronteras, ahora que están defendiendo, por ejemplo, con Iniciativa por Cataluña, el tema del independentismo catalán, dice, hasta ahora yo pensaba que Izquierda Unida, o la postura de la gente que mayoritariamente milita en Izquierda Unida, es decir, lo que no queremos son fronteras, lo que es más pensando en las personas que pensando en los estados. Y ahora mismo están apoyando un referéndum para crear fronteras donde no las hay, que es un poco contradictorio, ¿no? Bien, yo creo que este es un debate bastante amplio, es un debate que yo creo que está utilizado por la derecha catalana y por Convergencia y Unión para tapar su nefasta gestión en la Generalitat que está llevando a cabo. Es decir, el gobierno de Mas es el gobierno que más ha recortado, incluso que muchísimas comunidades del Partido Popular, en servicios sociales, en sanidad, en educación. Es decir, yo lo que creo que está creando un debate que sí que existe en la sociedad, bueno, más que está creando, le está utilizando un debate que sí que existe en la sociedad catalana para ponerse detrás de una banderita y tapar su nefasta gestión, que como pero vemos, estáis apoyando, como vemos, casos. Sí, ahora te lo explico, ahora acabo con la explicación, como vemos en las encuestas que le dan un descalabro bastante importante a Convergencia de Unión, sí, si se celebrasen hoy en día las elecciones autonómicas. Respecto a Iniciativa per Catalunya y ICV, como decía antes, no es Izquierda Unida, es una coalición que tenemos, que nos presentamos a las elecciones autonómicas, a las elecciones municipales y a las elecciones europeas y diferentes procesos electorales, en lo que llegamos a acuerdos con ellos entre nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros de Izquierda Unida lo que defendemos es un modelo federal como el que pueda tener otras repúblicas, como puede ser la alemana, por ejemplo, o Estados Unidos, es un modelo federal, es decir, que tiene diferentes estados, como si fuesen el modelo autonomías, pero con otras competencias y que hubiese unas competencias centrales. Nosotros defendemos ese modelo. En Izquierda Unida, yo creo que si no ha quedado claro, yo lo quiero dejar claro que estamos en contra de la independencia de Cataluña. Lo único que sí que estamos a favor de que el pueblo catalán se pueda pronunciar mediante una consulta popular si quieren ser independientes. No, primero, que si quieren ser un Estado independiente, quieren ser un Estado y luego si quieren ser independientes o no. Pero muchas críticas por la propia pregunta, es decir, hay mucha gente de Izquierda Unida que está en contra de que se pregunte tan solo eso. Es decir, está más a favor de que la pregunta sea bastante más concreta. Yo creo que sí que es concreta. Lo único que en Cataluña pues tenemos... yo creo que hay que dejar claro que los ciudadanos actualmente nos han dado la representación que nos han dado. Y cuando tenemos que negociar con otras fuerzas políticas, pues nos dan el peso que nos han dado los ciudadanos. Que hubiese que cambiar la pregunta puede ser una valoración. Yo, Izquierda Unida y sobre todo a nivel federal, lo que estamos apoyando es que el pueblo de Cataluña pueda decidir, pero nosotros totalmente estamos en contra de la independencia de Cataluña. Es decir, nosotros, si se celebrase el referéndum, Izquierda Unida va a tener una posición, por lo tanto, y más la que iba a defender yo, que estamos en contra de la independencia de Cataluña, pero no porque no queramos que el pueblo catalán se pueda
independizar y que puedan tener su propio proceso y demás, sino porque yo creo que el proceso de convivencia de todas las autonomías o de estados, como queramos llamarlo, pues si evolucionase a un ámbito federal, yo creo que es mejor la solidaridad y la unión entre las diferentes partes de nuestro estado que la independencia, sobre todo porque yo creo que no sería ni bueno para ellos ni bueno para nosotros. Es decir, es como cuando están en el Reino Unido están hablando del tema de la independencia de Gales y están diciendo, por favor, Escocia, perdón, por favor no os vayáis. Pues yo creo que había que decir eso a los catalanes, explicarles, decir, es que no queremos que os independicéis de nuestro núcleo de unión que puede ser nuestro Estado. Bueno, hay un debate que se está escapando en Cataluña, que es lo que costaría. De todas formas, el debate está en Izquierda Unida y sobre todo en nuestra Federación de Cataluña. Es decir, hay gente que aunque la posición de la dirección y la posición federal está en contra de la independencia, a favor de que el pueblo catalán se decida, hay gente que sí que como hay pluralidad en Izquierda Unida, que sí que apoya que pueda haber un Estado catalán. Claro, pero es una de las cosas que la gente se pregunta, es decir, la propia configuración de Izquierda Unida. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de Extremadura, ¿no? La propia federal a nivel nacional ha dicho que no se pactara, que no se facilitara el gobierno, y han llegado los de Extremadura y han dicho que sí, que ellos opinan que sí. Con lo cual, eso no sé si pinta un poco como un reino de taifas, es decir, por un lado el proceso federal dice no se va a hacer, y ellos han dicho, me da igual lo que digan de arriba, que yo voy a hacer lo que quiera. No sé si eso, a la hora de moverte en comunidades está bien, pero eso no le puede restar credibilidad a Izquierda Unida a la hora de moverse en un ámbito más nacional. El tema de Extremadura, para ser concreto, y ahora te lo explico, resta credibilidad al proyecto Izquierda Unida. Lo resta claramente. Luego, entrándolo en contexto, a mí me gustaría un poco explicar el caso de Extremadura. Es decir, Extremadura está gobernada por el Partido Socialista prácticamente durante toda la democracia, si no toda la democracia. Toda. Si no me equivoco, si no me equivoco, de toda la democracia la mayoría a veces fue mayoría absoluta y a veces fue mayoría simple. Reiteradamente Izquierda Unida ha estado pidiendo en las Cortes de Extremadura, en el Parlamento de Extremadura, que se bajase la barrera electoral al 3%, como podemos tener una comunidad autónoma como Castilla y León, una barrera electoral del 3%. Y el Partido Socialista se ha enrocado en que la barrera electoral fuese el 5%, es decir, ha abierto un conflicto para que Izquierda Unida, intentar evitar que Izquierda Unida llegase al Parlamento Autonómico. Y eso ha enquistado el proceso, un conflicto durante años y años y años, estableciendo el Partido Socialista un tapón en la barrera electoral para evitar que Izquierda Unida llegase. Y eso ha creado un conflicto. Y eso ha sido la base de que Izquierda Unida en Extremadura haya tomado esa decisión. Una decisión que yo creo que es errónea, sobre todo porque contradice la decisión que había tomado nuestra dirección federal. Que nos guste o no nos guste esa decisión, la decisión que es el conjunto de todos y la que tenemos que seguir. Por lo tanto, yo desautorizo la posición de Extremadura. Lo que pasa es que no es, como se dice la frase, oro todo lo que reluce. Es decir, el Partido Socialista en Extremadura tendrá que también hacer una reflexión por qué Izquierda Unida en Extremadura ha decidido abstenerse en la votación antes de llegar a un acuerdo político con el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que la reflexión y el problema no solo es de Izquierda Unida, sino la reflexión y el problema también la tendrá que hacer el Partido Socialista. Jorge, yo tengo una opinión. Yo creo que independientemente de que creo que cualquier partido que se establezca durante no sé cuántos años, que ya hablo de... Estamos hablando ya de muchos años, claro, porque estamos hablando de que dentro del 2015 casi van a ser 40 años de un solo partido gobernando en una región. Me parece que no es bueno para nadie. Esto es una impresión muy personal, que no puede ser muy bueno para nadie. Pero sí que es cierto que al final se toma una decisión, sobre todo por la representación, que por cierto se ha conseguido. Hay que decir que se ha conseguido con el Partido Popular que se baje al 3%, pero claro, parece que justifica más el autoalimentarse uno mismo para tener más representación, que ha sido un poco lo que ha decidido. Por eso digo que ahora mismo ese tipo de cosas a Izquierda Unida se le puede, hasta ahora se le dejaba un poco, pero ahora mismo al tener representación y todos pensar que puede tener un nivel de representación nacional importante, puede que eso le pueda empezar a restar credibilidad, igual que le pasa al Partido Socialista cuando el Partido Socialista catalán toma una postura distinta a la nacional. Siempre que pasa esto, los partidos que tienen representación o que tienen una afección nacional importante les pasa, digamos, entre comillas, factura. ¿A Izquierda Unida puede sucederle esto, que ahora mismo tiene que tener modelos más globales para toda España?
Que le pasó en el País Vasco, si no me equivoco también, sí, con Madrazo, con el tema de Madrazo le pasó en el País Vasco también. Yo he explicado el tema del 3%, que viene del origen del conflicto, pero Izquierda Unida en Extremadura no se ha abstenido solo por la barrera electoral, es decir, ha habido otros acuerdos programáticos. Lo que quiero expresar es que, estando totalmente desacuerdo de lo que se ha hecho, la dirección federal, y yo creo que es un error político, sobre todo político y estratégico en este momento en el que estamos, que yo creo que tenemos que dar una imagen de organización con un solo modelo de Estado, con una sola dirección, más luego las organizaciones intermedias que puedan actuar en su ámbito concreto, pero con unas solas decisiones. Si en ese momento se tomó la decisión de no facilitar ningún gobierno del Partido Popular, pues es la decisión que hemos tomado todos y se debe asumir. Que en otro momento se tomen otras decisiones, pues me parece las decisiones que hemos tomado todos. Luego también a mí me gustaría saltar que nosotros no tenemos, o el Partido Socialista no tiene derecho de pernada sobre Izquierda Unida. Es decir, Izquierda Unida es una organización que tiene su electorado, que tiene sus simpatizantes y que tiene su programa. Y nosotros, a partir de eso, de la representación que nos dan los ciudadanos, tomamos decisiones políticas. Aparte es el mayor rival, no nos equivoquemos. Aquí todos sabemos que es el mayor rival de Izquierda Unida. A través de acuerdos políticos. Más que seamos rival o no, a mí me parece bastante sonrojante cuando el Partido Socialista o dirigentes del Partido Socialista ponen el grito en el cielo porque en cualquier ayuntamiento se llega a un acuerdo concreto, que muchas veces cuando se llegan a acuerdos concretos o se llegan a votaciones concretas no quiere decir que opines las mismas cosas, puedes venir con diferentes opiniones. Es decir, por ejemplo, un caso concreto, en el último pleno del Ayuntamiento de Miralcampo, el Partido Popular, Izquierda Unida, una moción de Izquierda Unida, el Partido Popular la apoyó, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo en el fondo de la palabra, sino que queremos, en el fondo de la moción, sino que queremos que se solucione un tema. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista tenía que hacer un poco de autocrítica y dejar de poner el grito en el cielo cuando Izquierda Unida puede llegar en un acuerdo político con el Partido Popular en cualquier materia concreta, cuando el Partido Socialista día tras día está llegando a acuerdos con el Partido Popular. Es decir, lo que nos está lastrando y la mayoría de la responsabilidad de los recortes que tenemos ahora es de una reforma constitucional hecha por el gobierno Zapatero con nocturnidad de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que lastra todo el gasto social, toda la inversión en servicios públicos al pago de la deuda. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista, cuando infinitamente utiliza muchísimas de las mociones o utiliza muchísimas de los argumentos que el Partido Popular o se apoyan en muchísimos de las políticas, yo creo que cuando Izquierda Unida lo hace, como nosotros tenemos un ámbito estatal, deberían de por lo menos respetarnos. Es más, cuando desde el Partido Socialista se utilizaba el método de la pinza, Izquierda Unida elaboró un documento que en esa legislatura en el que el Partido Popular utilizaba, el Partido Socialista decía por todos los medios de comunicación y a voz alta el tema de la pinza, se demostró que en esa legislatura había más mociones votadas por el Partido Popular y el Partido Socialista que el Partido Popular y Izquierda Unida. Pues pasa que sí, al contrario que en Medina del Campo ahora. Ahora casi tenéis más mociones votadas con el Partido Popular que con el Partido Socialista, y os intentan buscar el tripartito. Quizás sería la otra cara de la moneda, ¿no? Porque creo que andáis casi en el 50% de veces votadas con el Partido Socialista y el 50% en el Ayuntamiento de Medina del Campo, y luego entraremos en Medina del Campo. Solo es un matiz. Andáis más o menos al 50% votados con uno con otro, y unos os pueden llamar la pinza y otros os pueden es gestionar asuntos municipales. Que estáis. Pero sí que hay una parte que, por ejemplo, en el tema de las declaraciones de Izquierda Unida. A ver, el otro día estuve viendo una entrevista con Cayo Lara en La Sexta, y más o menos en un momento dado, cuando estaba hablando algo de la deuda y tal, y se sintió un poco arrinconado diciéndole, cuando estaba hablando, no, porque hay que invertir deuda, digo, bueno, pues no podremos pagarla. Y Cayo Lara dejó algo que se quedó muy en el aire, y me hubiera gustado estar en esta misma posición y decirle, hombre, Cayo Lara dijo, pues que no se pague la deuda. Si una de las soluciones que propuso para lo que está pasando, no solo en España, sino también en Grecia o en algún país, es decir, lo que no tienen que hacer es pagar. Bueno, yo no sé el hasta qué punto. Bueno, el contexto un poco era decir, cuando alguien le preguntaba por las políticas, decía, eso va a disparar la deuda y podríamos no pagarla, porque si se nos eleva ahora mismo todo el mundo ya sabe un poco más de economía que antes, desgraciadamente, que es mejor que no supiera tanto y que no tuviera tantos problemas, pero ahora mismo la prima de riesgo, pues si no estuviera en los puntos que está ahora, por debajo de los 200, y estuviera a los 600, a lo mejor ahora mismo España no podría pagar la deuda. Y Cayo Lara dijo, bueno, pues que no se pague, ¿qué pasa si no pagamos?
La cuestión, no sé exactamente la entrevista, bueno, la he visto, pero la cuestión que propone Izquierda Unida es que se haga una auditoría de la deuda. Es decir, el mecanismo que se está utilizando ahora con la deuda, que vamos a ir a la raíz, a la fuente, es decir, el Banco Central Europeo emite dinero a los bancos y esos bancos especulan con nuestra deuda, es decir, con nuestro dinero se entregan a bancos privados y especulan con nuestra deuda. Por ejemplo, directamente se lo prestan al 1%. Se lo prestan al 1% y especulan al 6%, incluso al 7% con nuestra deuda. Y ellos lo venden a la prima de riesgo que esté en cada momento. Es decir, para que todo el mundo lo conozca, el Banco Europeo a todas las entidades bancarias que solicitan el dinero se lo deja al 1%. Y las entidades bancarias compran deuda. Ahora está a menos, porque ahora ha bajado hace 4,5-5%. Pero en el momento que estaba en 500 puntos... a esos mismos bancos que cogían el dinero europeo al 1%, nos lo estaban vendiendo a España en las subastas donde vamos a por dinero, nos estaban vendiendo en torno, dependiendo del tiempo, pues estaba desde 3 meses al 3% hasta 5 años que estaba en el 5,5%. Entonces eso hay que denunciarlo y es un fraude. Y nosotros no estamos proponiendo ninguna medida izquierdista. Es decir, el Banco de Japón, el Banco del Reino Unido, la Reserva Federal de Estados Unidos emite dinero a sus propios estados, sin pasar por la intermediación de los bancos. Es decir, sobre todo en los momentos que estamos ahora. Es decir, si el Banco Central Europeo emitiese dinero a los propios estados, comprase deuda pública al 1%, la mitad de los recortes que están sucediendo en España no serían realidad. Luego, el contexto de la deuda. Es verdad que las administraciones públicas, en este caso el Estado, tiene que recurrir a deuda para pagar los servicios públicos. Lo único que tenemos que ver si es necesario aumentar los ingresos o aumentar la deuda. Es decir, nosotros lo que queremos es que se aumenten los ingresos para intentar pedir menos dinero, en este caso, a los mercados. Y luego, en relación a lo de que comentábamos antes, de que el Banco Central Europeo emite a los bancos, esos bancos especulan con nuestra deuda, nosotros lo que queremos es que se haga una auditoría y esa deuda que consideramos que es ilegítima, es decir, nosotros consideramos ilegítimo que con nuestro dinero se nos esté cobrando un 7%. Entonces, no nos llegamos a pagar la deuda, pero que se haga una auditoría de lo que es la deuda que consideramos nosotros legítima. Eso ha sucedido en países como puede ser Islandia, como puede ser Ecuador, y se ha hecho una auditoría y se ha pagado la deuda que se correspondía. La real. Es decir, lo que no puede ser es que yo te preste a ti el dinero cuando me prestes tú a mí mi dinero al 7%. Más que la deuda, el tipo de interés que se está llevando a la deuda. Porque si fuese yo te lo presto al 1%, me lo presto al 1,5% y estás ganando dinero, ya te estás enriqueciendo con el dinero de todos, pero es que es una cosa sangrante y yo creo que en el momento que estamos ahora no se puede consentir. Y eso es lo que consideramos nosotros deuda legítima. Y es lo que a lo mejor mi coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, a lo mejor no se expresó bien, pero cuando dice no paga la deuda se refiere no paga la deuda ilegítima. Jorge, Izquierda Unida, lo que lleva Gala, Izquierda Unida es un movimiento asambleario. De los partidos, no digo que no haya más partidos que tengan movimiento asambleario, pero de los partidos que tienen representación o de los que más representación tiene, es el único que tiene movimiento asambleario. Yo no sé si el movimiento asambleario queda muy bien, pero yo no sé hasta qué punto es luego eficaz a la hora de la gestión, eficaz a la hora de tomar decisiones, o no se convierte el propio movimiento asambleario en un lastre burocrático a la hora de ser ágil, de tomar decisiones rápidas para poner acciones. No lo sé. Bueno, Izquierda Unida realmente no es un movimiento asambleario neto, es decir, todo no se toma por asamblea. Antes he comentado, cuando he explicado la formación del Consejo Político, de la Ejecutiva, es decir, nosotros, por ejemplo, en Castilla y León solo celebramos una asamblea regional cada 4 años. Mientras tanto, el Consejo Político Regional, se reúne cada 3 meses y toma esas decisiones que marca la línea política, la Ejecutiva se reúne todas las semanas y marca la línea política del día a día. Lo que es más asambleario de Izquierda Unida sobre todo son las asambleas locales, es decir, en los municipios. En los municipios de mayor entidad, por ejemplo, como puede ser Medina del Campo, sí que hay consejo político y asamblea, es decir, los asuntos del día a día se dilucen en un consejo político y luego mensualmente hay una asamblea en la que los cargos públicos y los cargos políticos rinden cuentas. Es decir, hemos celebrado una asamblea ahora en estas fiestas, en los últimos de diciembre, y yo pues rendí cuentas de mi trabajo provincial del área juventud y expliqué cómo había sido mi proceso de elección y demás a todos los militancias. La organización, a través de la Coordinadora Rosa, hizo una valoración, una fiscalización del trabajo de la organización en el año, y el grupo municipal hizo lo mismo de su trabajo en el ayuntamiento. Y toda la organización municipal de la Asamblea Local de Medina del Campo toma las decisiones, se toman por mayoría. Es decir, yo lo combinaría que es un sistema un poco mixto, es decir, en la base
hay una completa tema asambleario, exceptuando las cuestiones del día a día, es decir, por ejemplo, un caso concreto, ahora estamos trabajando los presupuestos, no se convoca a cada militante de Izquierda Unida para trabajar los presupuestos, sino el Consejo Político trabaja los presupuestos y luego el Consejo Político presenta los presupuestos del Ayuntamiento de Medina del Campo, las propuestas, una enmienda a la totalidad, una enmienda parcial o lo que crea considerable a la Asamblea. La Asamblea toma la decisión final. ¿Sabes? Lo que pasa es que uno tiene la percepción de que muchas veces cuando se llegan a acuerdos, uno recibe y cede de una parte y recibe de otra. Es decir, para cualquier tipo de acuerdo y con cualquier tipo de partido y en cualquier tipo de situación, cuando te sientas en una mesa negociadora con otro partido, con otro grupo, con otra gente, y vas a intentar llegar a un acuerdo, por lógica este acuerdo es que tú cedas una parte y la otra parte ceda y se llegue a un punto de equilibrio. Quizás eso trasladado a las asambleas es más complicado, esa mesa de negociación donde todo el mundo ha cedido un poco y te puedas encontrar en una asamblea con alguien que diga no hay que ceder en este tema y eso diga es que me hubiera gustado que hubieras estado sentado en esta mesa y no sé si esto es trasladable, esa parte de negociación que muchas veces se tiene y después de horas de negociación es muy complicado expresar eso en una asamblea y decir claro, no es que esto es lo que queramos, sino esto es lo que podemos llegar a conseguir. No sé si esto es complicado. Izquierda Unida elige a sus dirigentes, es decir, a sus cargos políticos, por ejemplo, en el caso regional a mí, en el caso municipal a Rosa, la coordinadora, o a los cargos públicos, como puede ser Carmen y Paco, y esos son los que dirigen las negociaciones y los que llevan y trasladan la información a la Asamblea. Digo que el traslado de esa información que a veces puede ser complejo, puede ser... Es como todo, la política en todo es complejo. A ver, yo realmente prefiero que el traslado sea complejo y tener una organización unida y que tome la decisión en todas juntas a que el grupo municipal, como sucede en algunas organizaciones, en algunos casos concretos, el grupo municipal funcione por un lado y el grupo político funcione por otro lado. Yo creo que todos somos una piña, los representantes de los cargos públicos de Izquierda Unida son el reflejo de la Asamblea. ¿Cuántos militantes sois? Ahora mismo Izquierda Unida 33, 34 militantes y luego tenemos en torno a 15 o 16, si no recuerdo mal, simpatizantes y luego gente que participa, es decir, la gente que paga cuota, la gente que participa, que está escrita, es decir, yo quiero participar en Izquierda Unida, véase a través de vía mail, aportando propuestas o véase asistiendo a las asambleas. Y es decir, como todo, cuando en la política todo es negociación y llegar a acuerdos. Y es que en Medina del Campo, por ejemplo, pues los ciudadanos nos han colocado en la posición que nos han colocado. Nos han colocado con 1.077 votos y con 2 concejales. Y por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de elaborar política en relación a la capacidad que nos han dado los ciudadanos, que es el reflejo del apoyo que teníamos en Medina del Campo. Y estamos intentando llevar a cabo, dentro de nuestras posibilidades y de nuestros 2 cargos públicos, el programa electoral que presentamos a los ciudadanos. Si en próximas citas electorales los ciudadanos de Medina del Campo o los ciudadanos de otra localidad o a nivel regional nos dan otro apoyo electoral, pues podremos llevar a cabo más o menos parte de nuestro programa. Oye, yo he sido muy crítico con el tema de Izquierda Unida, sobre todo en un punto. Cuando ha habido contratos firmados por parte del Ayuntamiento, en donde he sido muy crítico con los 2 partidos. En el caso del Partido Popular, cuando ha votado que no, a que no se cumplan dichos contratos, en el caso de Aqualia, en el caso de cuando hubo la subida del IVA de los comedores, bueno, pues cualquier tipo de contrato que tenga firmado el Ayuntamiento. Izquierda Unida en varios de ellos se ha abstenido, no es que haya dicho que no, pero claro, uno empieza a pensar, tengo un representante municipal que está diciendo que no se cumpla el contrato, por ejemplo, el contrato de la subida del agua es subir el IPC. Y se ha firmado, para bien o para mal, lo firmó un partido, que en este caso fue el Partido Popular, pero lo podía haber firmado Izquierda Unida, Partido Socialista, me da igual. Pero al final, el cumplimiento de los contratos, el que la Administración sea garante de la legalidad, y sin embargo, pues hay personas, que yo con eso soy muy crítico, ¿cómo puede unas personas municipales decir en un pleno que hasta otro punto, no sé por qué hay que llevarlo a pleno, si está firmado, debería de ser, que es una de las partes que tampoco me han sabido explicar la gente jurídica de los ayuntamientos, porque eso si está firmado hay que llevarlo a pleno cada año, pero sí que es cierto que he sido muy crítico con esas actuaciones. ¿Cómo se puede decir que no se firmen, que no se sea garante con los contratos del propio ayuntamiento, que tiene firmados el propio ayuntamiento? Por partes. A mí me parece bastante lamentable y bastante criticable que el Partido Popular vote en contra de sus propios contratos que han firmado ellos la pasada legislatura. Tendrían que hacer un proceso de reflexión por qué en una legislatura firman unos contratos y luego ese mismo grupo político, con prácticamente muchísimos de esos dirigentes, vota en contra.
Nosotros, en el caso de Izquierda Unida, lo que se toman son decisiones políticas. Yo creo que hay que ser garantes de la legalidad y el ayuntamiento en última instancia tiene que ser garante de la legalidad. ¿Qué capacidad te da tomar una decisión política? Es decir, yo cuando tomo una decisión política, es decir, en este caso abstenerme, no se va a quedar ahí el proceso va a llegar al siguiente pleno. Entonces se abre un proceso de negociación. Nosotros lo que considerábamos, por ejemplo en el caso de Aqualia, que nosotros nos permitió tomar esa decisión, nos permitió reunirnos con la empresa y expresarle nuestras posiciones y la empresa expresarnos sus posiciones e intentar llegar a un acuerdo de nuestra posición en el pleno. ¿Qué nos permitió en ese momento? Pues que creemos que nos permitió conseguir un mejor acuerdo para los ciudadanos de Miralcampo. Si iba a lastrar el incremento del que venía establecido en el contrato, se iba a lastrar al conjunto de la ciudadanía, es que y de esta forma el colmo. Esta forma le hemos conseguido que sea más redistributivo, es decir, que paguen más los grandes consumidores y que paguen menos los ciudadanos de al día. Y esa es la posición que hemos tenido. Cuando hemos conseguido un acuerdo político, que hay en todas las negociaciones, tanto con las empresas y los partidos políticos, en el tema de la gestión municipal, se llegan a acuerdos, aunque hay cuestiones firmadas que si van al juzgado se lo tenemos que reclamar, pero una empresa va a preferir llegar a un acuerdo político y eso es gestión del día a día, que ir a un contencioso administrativo y que pueda cobrar dentro de 2 o 3 años, y eso lo sabemos todo. Entonces, ¿qué consigues con esas posiciones? Consigues negociaciones, y negociaciones para mejorar para mejorar las condiciones para los ciudadanos. Cuando nos hemos visto en una situación que tenemos que saber los ciudadanos de Medina, que hemos pasado de un presupuesto de en torno a 23 millones a un presupuesto en torno a 17, 18 millones, porque en este presupuesto, aunque va a ser 20 millones, está una partida específica de la residencia, que esa partida específica de la residencia no tiene ninguna incidencia en el montante global del presupuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestra labor de oposición? Intentar gestionar desde nuestra labor las máximas mejores condiciones para los ciudadanos de Miralcampo, con un presupuesto que es 5 o 6 millones menor que el presupuesto que, por ejemplo, tenía el Partido Popular. Cuando se consiguió el acuerdo con Aqualia, que en el que nosotros participamos en el acuerdo, votamos a favor. Y yo creo que esas son decisiones políticas de gestión, Jorge, hubiera sido el colmo, de gestión que se hace a través también de la oposición. Pero entiendo una cosa, hubiera sido el colmo que gente que mira mucho su agua hubiera tenido que pagar el agua de otras personas que llenan su piscina. O sea, es que ya hubiéramos entrado en el surrealismo. Si eso se hubiera llegado a cabo, hubiéramos entrado que alguien que tiene una piscina se lo paguen todos los ciudadanos el que se pueda bañar. Eso es, porque la propuesta era que se asumiese a los presupuestos municipales, y nosotros nos negábamos. Pero no nos negamos a la legalidad, sino intentar renegociar lo mejor posible para los ciudadanos. Yo entiendo que los contratos tienen que cumplir las dos partes, y si una de las partes no lo cumple, hay que denunciar el contrato y rescindirlo. Y en este caso, por ejemplo, en el último pleno hemos llevado que se pida la rescisión del contrato de la empresa de limpieza. ¿Por qué? Porque en la empresa de limpieza hemos revisado el pliego y lleva 1 año de vigencia la empresa y no está cumpliendo su propia propuesta. Pero lo lógico es que los contratos por parte del ayuntamiento los cumpla siempre. Y si por parte de la empresa al que se le ha dado el contrato o que ha cedido el contrato no lo cumple, lo lógico y lo legal es que se le rescinda o que se le apliquen las medidas de restricciones, de pago o las que tenga. Pero eso es la legalidad, más allá de la política. Eso es lo que tienen que ser los garantes de la legalidad. Sí, yo intento explicar más o menos cómo es el funcionamiento real de la gestión municipal. Pero el votar que ciertas cosas, por eso digo que he sido bastante crítico con que no se sea garante de lo que es la legalidad. El ayuntamiento tiene que cumplir como administración. Vamos a entrar un poco por hacer un pequeño repaso, si no se nos va a ir el tiempo, y estamos ya bastante... A mí como me encanta hablar. Pues. Bastante de tiempo. Vamos a hacer un repaso. Primero, Castilla y León. Por ir bajando. Castilla y León ahora mismo lleva muchos años de gobierno del Partido Popular. Yo no sé si es que en Castilla y León no nos sentimos castellano-leoneses, pero bien es cierto que la incidencia de la política castellano-leonesa no ha sido una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. También es cierto que esto cuenta con la baja intensidad un poco de la persona que está en el gobierno ahora mismo, que en este caso es el Partido Popular, que nunca le ha interesado mucho hacer una política regional o que debatamos mucho la política regional. Es más, todavía me he encontrado, además una anécdota me encontré, en una de las carreteras un cartel de la Junta de Castilla y León, y había un ciudadano que decía, menos mal que nos echan un cable en la Junta de Castilla y León, sin saber que esa es una competencia directa de Castilla y León. Yo creo que los ciudadanos no sabemos ni las competencias propias que tiene la Junta de Castilla y León. Es decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué estamos tan desafectados o desapegados de la política? Porque, para bien o para mal, la política local, por ejemplo, todo el mundo sabe y tiene sus opiniones, pero parece que la política regional en Castilla y León la hemos dejado como un tema tabú, que no tocamos, que no debatimos, que no sacamos a relucir. No sé si esa sensación la tenéis vosotros también.
yo creo que el proceso de construcción incluso de nuestra comunidad autónoma, que fuimos la última o la penúltima que aprobamos el estatuto, que aprobamos nuestras competencias, que se descentralizaron los servicios, puso un poco pie a que nosotros muchísimas veces no nos metamos en el ámbito regional. Es decir, yo tengo la sensación muchas veces cuando voy a ámbitos federales de Izquierda Unida que compañeros míos les preguntan, dice, ¿dónde eres? Dice, yo de Palencia, yo de Burgos, yo de tal, y no dices, pues yo soy de Castilla y León. Es decir, el sentimiento castellano y leonés yo creo que no está tan arraigado en nuestra comunidad como puede estar el sentimiento del municipio, del lugar donde vives o de otras comunidades o regiones de nuestro país, y por lo tanto eso yo creo que ha influido en que nuestra comunidad se haya tenido un perfil un poco bajo, incluso en el tratamiento del resto del Estado hacia nosotros, incluso de los medios de comunicación. Tú últimamente ves encuestas de cada comunidad autónoma y te las das para encontrar cualquier estudio electoral de cualquier ámbito en Castilla y León. Yo, como ahora mismo con el tema de una de las competencias es la extensión electoral, venga a revisar todos los medios, por todo el tema de las webs, de internet, todas las agencias de estudios sociológicos, y me las doy para encontrar cualquier dato que me pueda servir para hacer una base un poco científica de mi desarrollo electoral. Y yo creo que incluso eso nos está afectando en el perfil bajo que tiene nuestra comunidad y luego el gobierno del Partido Popular. Pues ¿no tienes la sensación de que tanto a nivel nacional como a nivel local tenéis más incidencia que quizás en la región? No sé si... Hombre, está claro que las circunscripciones por las que se eligen los procuradores a las Cortes de Castilla y León, que como nosotros sacamos un voto muy disperso en las diferentes provincias, pues nos es más difícil llegar a las Cortes de Castilla y León. Es decir, para las Cortes de Castilla y León no se vota unitariamente una lista única que va de Castilla y León, se vota uniprovincialmente en cada provincia, y eso nos da menos peso y menos representatividad que el porcentaje de votos que tenemos realmente en Castilla y León. Y eso, por ejemplo, nos influye en que estemos integrados en el grupo mixto con UPL en las Cortes de Castilla y León, y eso, por ejemplo, nos influye a que tengamos una proposición por pleno, una pregunta por pleno, y eso nos limita bastante el trabajo de nuestra comunidad a nivel de Izquierda Unida. Confiamos que las perspectivas electorales nos den mejor confianza a los ciudadanos en las próximas Cortes de Castilla y León, tengamos una relación de fuerzas y de procuradores de Izquierda Unida importante para poder hacer mejor política para los castellanos y leoneses. Hace poco estuve hablando con gente del Partido Socialista de Castilla y León y me comentaban que tienen dificultad incluso para el acceso a los medios de comunicación. Es decir, que a nivel regional, hablo en general, no hablo de ningún medio, y nadie se dé por aludido en ningún medio de comunicación regional, pero sí que me comentaban que claro, que en la televisión regional tiene muy poquita presencia, que en los medios de prensa regionales tiene muy poquita presencia. Claro, yo me imagino que esto, si le está pasando al Partido Socialista, con los procuradores regionales que tienen, la Izquierda Unida también tiene que tener bastante dificultad a la hora de poder llevar o poder expresar o poder opinar sobre ciertos temas. Realmente me sorprende que el Partido Socialista diga eso, con la capacidad mediática que tiene propia en su partido para trasladar el mensaje. A nivel regional, ha dicho. A nivel regional. Realmente no sé, bueno, su valoración, pero nosotros no las vemos y no las damos para poder tener alguna repercusión en cualquier medio de comunicación a nivel regional. Es decir, en lo que hemos estado hablando, o va el coordinador regional de Izquierda Unida diputado, o prácticamente los medios regionales no acuden a esa cita. Es decir, tenemos sobreexplotado en cualquier evento que queremos realizar importante que tenga repercusión para la ciudadanía, o llevamos al coordinador regional, o traemos a algún cargo público, ya sea Cayo Lara, como cuando trajimos a Miguel Campo, Alberto Garzón cuando ha venido a Valladolid hace poco, o no tenemos presencia en los medios. Y realmente, si nosotros queremos ser un partido que sea alternativa al gobierno, tenemos que llegar a esa gente, no solo a la gente que es nuestro votante de base, sino tenemos que llegar a otra gente y construir mayorías, y a partir de eso tenemos que hacerlo también exponiendo nuestro mensaje en los medios de comunicación. Esperemos que mejore todo lo que sea posible. Izquierda Unida siempre ha estado siempre ha sido el primero que se ha apuntado o ha estado al lado de cualquier movimiento social en la calle que ha habido. Y siempre ha respaldado, por decirlo así. Es decir, ha habido movimientos sociales con bastante aceptación, como es todo el tema de las hipotecas, que yo creo que independientemente, creo que es un tema que al final han acabado todos los partidos apoyando, el tema de las hipotecas, pero también estuvo muy al lado del 15M,
mientras otros ahí titubearon más y no supieron verle, Izquierda Unida se posicionó siempre. Pero claro, también luego hay posicionamientos que son un poco endiablados, ¿no? El movimiento rodea el Congreso, que al final, claro, si tú te pones a leer el movimiento rodea el Congreso, es decir, queremos rodear el Congreso para que dimita el gobierno. Es decir, más allá del movimiento ciudadano, que son respetables todos, quizás el fin de rodear el Congreso, no sé hasta qué punto el que se junten 5.000 personas o 6.000 rodeando el Congreso tiene que ser un ápice para que dimita un gobierno, que es el fin. No hay que olvidarnos que es el fin, pero sin embargo Izquierda Unida ha sido, no digo condescendiente, que ha apoyado no el movimiento en sí, porque sería injusto decir que apoya el movimiento, sino que por lo menos ha sido muy benévolo con ese tipo de movimientos. Yo no sé qué opinas de... Sí, yo creo que Izquierda Unida no es que apoye los movimientos, es decir, que los movimientos que han surgido últimamente son de la base política que tiene Izquierda Unida, es decir, el 15M salía diciendo esta corrupción ya no se puede sostener más, no se puede sostener estos niveles de desempleo, no se puede sostener que haya una reforma, una ley electoral tan injusta, no se puede sostener como el tema de la PAC, que no hay una dación en pago, que los bancos se estén aprovechando de los ciudadanos, no se puede sostener el tema de las preferentes, no se puede sostener muchísimas cosas que se han estado haciendo durante todos estos años. Y entonces, igual que las mareas, la marea blanca, la marea naranja de los servicios sociales, la marea blanca de la sanidad, la marea verde, es decir, Izquierda Unida, esos movimientos están pasando transversalmente por la propuesta política de Izquierda Unida, por lo tanto los tenemos que apoyar y participar en ellos, sobre todo los militantes de Izquierda Unida participan en ellos, es decir, no Izquierda Unida quiere ocupar esos movimientos sociales, sino que participan en ellos porque defendemos y tenemos una línea política similar, es decir, nosotros estamos defendiendo la educación pública, pues ¿cómo no vamos a participar en la marea verde? Estamos defendiendo que haya una sanidad pública, universal y gratuita. ¿Cómo no vamos a estar en contra de que los jóvenes y las personas que están teniendo que tener un exilio económico, el gobierno a los 90 días les quiera quitar la tarjeta sanitaria? Es decir, están atacando a la línea de flotación del Estado que hemos construido, que han construido nuestros padres y nuestras madres durante muchos años de luchas y de reivindicaciones, y los movimientos sociales están defendiendo en parte el programa político de Izquierda Unida. A mí me hacía mucha gracia... Pero luego te pilla alguno envenenado, como lo de rodear el Congreso. Rodear el Congreso por concretar. Envenenado, digo, por el fin, no por el propio movimiento, porque yo creo que todos los movimientos habrá que respetarles como movimiento en sí. Lo que pasa es que muchas veces el fin que propugnan dices, puede que no esté de acuerdo con este fin. El tema del rodeo al Congreso, yo creo que lo tenemos que enfocar un poco, ver un poco de vista de la historia de nuestro país. Es decir, el tema del rodeo al Congreso, pues en España pues está como un poco más mediatizado, más visto, porque tuvimos el golpe de Estado de Tejero y eso pues sentó un precedente que ha creado base de como que el Congreso debe ser una institución sagrada y demás, pero estamos viendo como en Portugal, yo coincidí en las vacaciones del año pasado, que fui a ver a un compañero mío que está viviendo en Lisboa, y coincidí que había una manifestación que estaba rodeando el Parlamento de Portugal y no había ningún problema ante eso. No se interpretó como un derrocamiento del gobierno. No se interpretó como un derrocamiento del gobierno, simplemente como una protesta de estar en contra del gobierno. Cuando hubo la votación crítica en Grecia, si aceptaban el rescate de la Troika o no, había miles y miles de manifestantes rodeando al Congreso del Parlamento heleno. Es decir, nosotros lo interpretamos a lo mejor desde otro punto de vista, porque hemos tenido una historia y no tan alejada de 1982, de que hubo una toma del Congreso de los Diputados, y a lo mejor se ve desde otro punto de vista. Pero yo creo realmente que el tema de rodear al Congreso, puedas estar más o menos de acuerdo de ello, yo creo que no es asaltar el Congreso. El fin último no es asaltar el Congreso, sino protestar contra un gobierno que esté incumpliendo su programa electoral que presentó a los ciudadanos, es decir, están engañando a la ciudadanía. El problema, Jorge, más allá del movimiento, que yo creo que cualquier movimiento, todo el mundo tiene derecho a expresarse tanto en la calle como en los medios, y no habrá nadie que defienda tanto la libertad de expresión como yo, por eso me ha costado tanto. Lo que sí que es cierto es que el problema es lo que decían al final, quizás la coletilla fue la gran equivocada. Rodearemos el Congreso hasta que derroquemos al gobierno, quizás no fue la más acertada. Hasta que el gobierno dimita. Hasta que el gobierno dimita. Bueno. Vamos a entrar un poco, porque no quiero que se me escape sin entrar en Medina del Campo también, porque Izquierda Unida tiene ahora, pues independientemente, está jugando un papel. Yo creo que está jugando un papel por primera vez desde hace muchos años todos los partidos políticos. No voy a entrar en Izquierda Unida solo, pero sí que es cierto que hay un papel de todos los partidos políticos en el gobierno de Medina del Campo. Cada uno ha cogido o se ha involucrado en lo que ha querido. Ahora hay dos partidos políticos que están en un gobierno,
con una coalición como es el Partido Socialista, es PKCI, y ahora hay dos partidos en la oposición, como Izquierda Unida y como el Partido Popular, ¿no? Con algo distinto de lo que es normal. Es cierto que sí que pasó en la legislatura pasada, pero pasó demasiado desapercibido, porque es cierto que el Partido Popular no tenía mayoría absoluta, pero vamos, no se notó nada en los 4 años que no se notó para nada en los 4 años que no tenía mayoría absoluta. Pero sí que es cierto que ahora mismo se pueden construir distintas mayorías para cualquier tema de Medina del Campo. Sí que me gustaría que hicieras una valoración tanto de lo del grupo de gobierno como la oposición, como incluso el propio papel de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Yo considero que el papel de Izquierda Unida es el papel que le han querido dar a los ciudadanos de Medina del Campo. Es decir, nos han dado la representatividad que los ciudadanos nos han concedido. Es decir, 2 concejales, estamos trabajando en esa capacidad que tenemos de 2 concejales. Da las circunstancias que la aritmética electoral pues, ha dado que no ha habido una mayoría para hacer mayoría Es bueno, absoluta. por otro lado, te pregunto, la pregunta es bueno que no Yo creo que Medina del Campo era necesario un cambio de gobierno, es decir, el Partido Popular... pero en general, digo, luego entramos en Medina del Campo. En general, ¿tú crees que es bueno que no existan mayorías? Yo creo que todo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Yo creo que realmente es bueno que no existan mayorías absolutas, es decir, yo creo que es bueno la conjunción de diferentes programas políticos, de acuerdos políticos, para intentar llevar el máximo consenso posible y el máximo de propuestas posibles de los ciudadanos. Es decir, no creo ni que todas las propuestas de Izquierda Unida sean las mejores, ni creo que ninguna propuesta de otro partido político sea las mejores. Es decir, si nosotros gobernamos con mayoría absoluta, lo que consideramos es intentar aglutinar las diferentes propuestas de los otros grupos, y yo creo que las minorías eso lo facilita. Es decir, ni nuestro programa electoral es perfecto, ni ningún programa electoral es perfecto. Por lo tanto, yo creo que la correlación de mayorías simples facilita que haya una conjunción de diferentes programas y diferentes propuestas políticas, y realmente, sobre todo en el ámbito municipal, muchísimas cosas son de gestión, como hemos comentado con el caso de Aqualia. Por ejemplo, en el último pleno también fue el caso de que nosotros nos enteramos que en el término municipal de Medina del Campo había un terreno con una casa cerca de Olmedo, que estaba utilizado por una asociación de Olmedo, y realmente estaba pagando la contribución Medina del Campo y demás, y luego había allí una canalización del agua que la utilizaba Aqualia y demás, y nosotros, por ejemplo, cuando nos enteramos de eso, revisando el expediente, hemos pedido que se inscriba en el registro que esa titularidad es de Medina del Campo. Es decir, por ejemplo, es decir, nosotros, la gestión del día a día a veces no solo depende del color político, sea del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido PECAL, etcétera. Es decir, hay cosas de gestión municipal que son claras y de a veces. Es decir, que nosotros estemos pagando la contribución de un terreno, quiere decir que ese terreno es nuestro, y solo había que reclamarlo, por ejemplo. Es decir, hay cosas de gestión que se pueden llegar a acuerdos y que son lógicas en cualquier municipio. Con el tema concreto, entonces las mayorías simples tienen esas cosas. Luego el tema de esas propuestas buenas. Luego hay algunos aspectos concretos que si quieres tomar decisiones de envergadura, pues es decir, que la mayoría simple te lo impiden un poco, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Es bueno que un partido político tenga la capacidad unánime de decidir sobre todos, o es mejor que haya una conjunción de diferentes propuestas políticas? Por ejemplo, el Grupo de Gobierno a veces vota con el Partido Popular, a veces vota con Izquierda Unida, y a veces ha sacado propuestas por mayoría simple, es decir... El que lo tiene que notar es Paco, me imagino. Yo le he preguntado y le he dicho, no, me imagino que tú antes, cuando hicieras una propuesta, sería un poco speak, estarías esperando que acabaras para decir, venga, a ver si acabaste en el pleno, y ahora cada vez que está todo el mundo escuchándote, porque de tu reflexión saldrá lo que tú vas a votar. Y eso implica no solo que todo el mundo lo escucha a él, sino me imagino que eso dentro de un partido, dentro de lo que es el núcleo del partido, implicará que todo está más vivo, cada reunión será más viva, porque cada reunión asamblearia que tengáis vosotros, me imagino que es una reunión asamblearia que va a implicar cambios, o propuestas o cosas que se van a poder llevar a cabo de verdad. No es lo mismo eso que estar sin posibilidad de entrar, sin posibilidad de aportar nada, ¿no? Me imagino que incluso en las propias reuniones asamblearias se notará, es decir, vamos a sentarnos y vamos a pensar bien lo que vamos a proponer, porque esto es probable que se pueda llevar a cabo, ¿no?
Sí, realmente los ciudadanos con la aritmética electoral nos han dado esa posibilidad. Por lo tanto, invito a todos los ciudadanos de mi Alcampo que quieran participar en la política izquierdonía, que pueden asistir a las asambleas o participar como simpatizantes afiliados y tomar decisiones de su municipio. Yo creo que a mí hay una cuestión muy importante cuando empecé a militar, cuando estábamos hablando que tenía 18 años, empecé a militar y me dijo un compañero que ya era mayor, era Antonio Salinas, que había luchado en la guerra civil, había sido preso, y me dijo: joven, haz política, que si no van a hacer política sin ti. Es decir, en el Ayuntamiento de Medina del Campo se va a hacer política. ¿Quieres tomar parte de las decisiones que se toman en tu municipio o no quieres tomar parte? Por lo tanto, yo invito a los ciudadanos a que no denosten tanto la política, que de hacer política significa que nos ahorremos dinero con la Aqualia, que tengamos una propiedad más cerca de Olmedo. Eso es hacer política también, no solo estar a favor de la cláusula suelo o no, o estar en contra. Es decir, la política municipal es muy interesante. Tanto en Izquierdonía pues nos da una situación que podemos intentar llegar a acuerdos para llevar a cabo nuestro programa electoral lo máximo posible. La posición de Izquierdonía es que no queremos imponer nuestro programa político, simplemente estamos en una situación de minoría en el ayuntamiento y queremos llevar a cabo propuestas políticas. No estamos imponiendo nuestro programa, sino que algunas propuestas que nosotros llegamos a un previo acuerdo político con el Partido Socialista se llevan a cabo. Hay un acuerdo político con unos puntos, creo que son 32-34 exactamente, que el Partido Socialista se comprometió para que Izquierdonía apoyase la investidura de Teresa López. Y lo único que estamos reclamando año tras año en la aplicación de los presupuestos que se llevan a cabo es ese acuerdo político. Es decir, todos los ciudadanos tenemos que tener claro que si no hay partida presupuestaria, no hay actuación política. Es decir, todo lo que no se presupueste no se hace. Y por lo tanto nosotros en los presupuestos estamos reclamando... Hay cosas en las que el presupuesto no se hace. Y muchas veces, pero el paso previo, origen es que se presupuesta. A partir de ahí se empieza el debate y cómo se lleva a cabo. Por lo tanto, nos da una situación de que estamos tomando decisiones. A veces aprobamos las propuestas del Grupo de Gobierno, el Grupo de Gobierno aprueba las nuestras, y a veces, como sucedió en el último pleno, pues Izquierdonía presentó una moción y el Partido Popular la apoyó. La apoyó por una circunstancia totalmente diferente que expuso en el pleno de Izquierdonía, pero eso no quiere decir que no puedas votar algo en la misma dirección, incluso opinando diferente. Y para acabar, ¿cómo ves a la sociedad medinense? ¿La ves implicada y preocupada por los temas? Quiero decir, ¿es una sociedad implicada en la política del día a día de su pueblo? Hemos conseguido que la gente... Porque hay una cosa que a mí... Bueno, yo por ejemplo he notado que la gente ve muchísimo los plenos, por ejemplo en televisión. Es una cosa tremenda porque... la gente no sabe qué aceptación tiene la transmisión de los plenos, que me parece un acierto total que la gente vea todo lo que pasa en los plenos, me parece un acierto total y que tenía que estar hasta por ley, que todo el mundo pudiera ver lo que pasa en su representación. O asistir al pleno. O algo que no pasa. Lo que pasa es que el pleno, bueno, pudiéramos tener salas que no fueran suficientemente grandes, pero lo pueden ver al día siguiente. Pero sí que es cierto que desde ese punto de vista estoy contento porque la gente parece que sí que le interesa lo que se decide en la sala de ayuntamiento. Yo no sé si esta sociedad empieza a pensar que la política es cosa de todos, que hay que estar ahí. No sé si la sociedad medinense está suficientemente madura en ese tema. Yo creo que el pequeño aspecto positivo que está teniendo esta crisis es decir que la gente está siendo más cuidadosa en que se gasta el dinero. Es decir, está siendo más fiscalizadora de los asuntos públicos y está reclamando más y mejores propuestas a sus representantes o a los partidos políticos del ámbito municipal. Sobre todo, lo que tenemos que ser muy conscientes y muy responsables que, por ejemplo, en Medina del Campo tenemos en torno a 3.200 desempleados. 3.200 desempleados, muchísimas personas que no están siendo atendidas por las propuestas que llevamos nosotros de lavandería y catering, muchísima gente que no está pudiendo acceder a plazas de residencia, muchísima gente que ha tenido problemas para el tema de las horas de ayuda a domicilio, es decir, problemas reales del día a día, igual que lo de acceso a la vivienda y demás. Es decir, un cúmulo de problemas que ahora mismo no son problemas de que tu calle esté más asfaltada o menos asfaltada y puedas aguantar 15 días o no puedas aguantar 15 días. Por ejemplo, una de las propuestas que llevamos nosotros al pleno es que se hiciese una partida para el tema de la pobreza energética, es decir, que tú mañana des el botón y no puedas encender la calefacción es un problema real mucho más importante que un problema de que tengas un bache o no un bache. Es decir, yo creo que se exige y se está exigiendo más y mejor a los representantes públicos. Y desgraciadamente muchísima gente se está teniendo que ir de Medina del Campo por razones laborales, pero yo creo que esa gente también lo vive desde otro punto de vista y yo creo que estamos siendo más críticos y nosotros para ello lo que vamos a proponer es que la ciudadanía se implique más. Cuando hablábamos nosotros de presupuestos participativos, es decir,
que el ayuntamiento habla una partida en el presupuesto municipal para que cada vecindario, cada barrio pueda decidir qué se invierte en su municipio. Es decir, por ejemplo, podemos abrir una partida de 10.000 euros hipotética para el barrio Santo Tomás y el barrio Santo Tomás pueda decidir qué se hace en el barrio Santo Tomás. Se arregla la calle Valladolid, se arregla este semáforo, se arregla ese paso de cebra, por ejemplo, lo que quieran, quieren un parque o quieren tal, por ejemplo, y eso implicaría más el desarrollo y la participación de los ciudadanos. Luego otra cosa que también, por ejemplo, quiere implementar Izquierda Unida, y yo creo que es muy interesante, el ayuntamiento tiene que tener paredes de cristal, es decir, no sirve con hacer un presupuesto y luego al año siguiente, cuando acaba el ejercicio, decir cuánto se ha ejecutado el presupuesto y cuánto no y en cada partida. No. Nosotros lo que proponemos es que a través de la web municipal, es una de las propuestas que estamos trabajando, es que cada mes se descuelgue en la web municipal los gastos que ha tenido el ayuntamiento. 500 euros alumbrado tal, 300 euros calefacción tal, y los ciudadanos de Mediacampo con un simple clic o la gente que no tenga acceso a internet se le pueda llevar a su casa a través de un boletines informativos, sepan en qué se gasta cada euro del ayuntamiento. El concejal tal cobra tanto, los concejales tantos han cobrado tanto por asistir a esta comisión y por tal. Yo creo que... Y eso es simple porque es descolgar las cuentas municipales. En Medina del Campo todo el mundo sabe lo que cobra, o todo el mundo, sí, en el sentido político, en el político, que además hay una cosa que yo estoy muy clara y te tengo que decir, en Medina del Campo no hay sueldos bárbaros para los políticos, no es verdad y es muy demagógico, pero en Medina del Campo una medicación, no sé si netos están cobrando 800 euros y la dedicación plena son 2.000, que luego en netos se quedan 1.600. Sí, pero yo creo que ese es otro debate. No estamos diciendo que... O sea, no lo digo por el sueldo de los políticos, son dos cosas distintas. El paso previo es decidir en qué nos gastamos el dinero y el paso segundo es simplemente que los ciudadanos conozcan en qué se gasta el dinero su municipio, su ayuntamiento. Yo creo que es una cosa que acercaría más a los ciudadanos al ayuntamiento. Bueno, Jorge, nos hemos pasado de hora, pero bueno, podríamos estar hablando aquí hasta mucho más. Te tendremos más a menudo y además ahora con más responsabilidades a nivel de partido. Esperamos contar con tu presencia para que nos sigas hablando un poco de todo el trabajo que se está haciendo desde Izquierda Unida y en este caso también Izquierda Unida a nivel provincial y a nivel regional. Muchas gracias por haber asistido. Y a todos ustedes les dejamos con el resto de la programación, ya saben, el de tú a tú. Todos los fines de semana, no, todas las semanas con ustedes.